El llamado del bosque antiguo. Parte 1. El regreso a casa aquella noche fue muy distinto a cualquier otro día en la vida de Adrián. No corrió, no se distrajo con el sonido del viento ni con los pequeños detalles del camino. Su mente estaba completamente concentrada en lo que acababa de ocurrir. El encuentro con el centauro no había sido un simple accidente, y mucho menos lo había sido la aparición de la criatura plateada. Las palabras del centauro seguían resonando con claridad en su mente: tu alma es antigua, pero tu cuerpo es joven. Adrián caminaba entre los árboles mientras la oscuridad del bosque parecía más profunda que nunca. Cada paso que daba iba acompañado por una sensación nueva, una mezcla de emoción y peligro. Porque por primera vez desde que había renacido, alguien había visto a través de él, alguien había comprendido que no era un niño normal, y eso cambiaba todo. Al salir del bosque, el aire se sintió diferente, más ligero, menos cargado. Adrián miró hacia atrás por un momento. Los árboles permanecían en silencio, como si nada hubiera ocurrido, pero él sabía la verdad: el bosque no era un lugar cualquiera, era un observador, un testigo, y ahora, también era parte de su historia. Cuando llegó a casa, la luz cálida del interior lo recibió. Su madre estaba en la cocina, mezclando una poción con movimientos tranquilos. ¿Te divertiste?, preguntó sin mirarlo. Adrián dudó un instante. Sí, solo estuve caminando, ella asintió. No te alejes demasiado del bosque por las noches, algunas criaturas pueden ser impredecibles. Adrián sintió una leve tensión ante esas palabras. Lo tendré en cuenta. Subió a su habitación sin decir nada más. Al cerrar la puerta, se apoyó contra ella y soltó el aire lentamente. Su mente comenzó a ordenar todo lo ocurrido. El centauro había mencionado algo clave: las estrellas cuentan historias. Eso significaba que lo había visto a través de la adivinación o alguna forma de lectura del destino, y si eso era cierto, entonces existía la posibilidad de que otros también pudieran hacerlo. Adrián caminó hasta la ventana y miró el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con intensidad, dispersas en un manto infinito. Si pueden ver mi existencia, murmuró, entonces también pueden ver lo que haré. Esa idea era peligrosa, muy peligrosa, porque si alguien con malas intenciones llegaba a descubrirlo, podría convertirse en un objetivo. Por primera vez desde su renacimiento, Adrián sintió algo que no había considerado completamente: miedo, no el miedo de morir, sino el miedo de ser descubierto. Sin embargo, ese pensamiento no duró mucho, porque algo más fuerte apareció en su lugar: determinación. Entonces tendré que volverme más fuerte, mucho más fuerte. Se sentó en el suelo de su habitación, cerró los ojos y comenzó a concentrarse nuevamente en su magia. Esta vez la sensación apareció más rápido: la energía dentro de él fluía con mayor claridad, como si el encuentro con la criatura del bosque hubiera despertado algo nuevo. Intentó guiarla como lo había hecho antes, hacia sus manos, hacia el aire frente a él. Un pequeño objeto sobre su escritorio vibró ligeramente. Una pluma se movió apenas unos milímetros. Adrián abrió los ojos lentamente. Una sonrisa apareció en su rostro. Estoy mejorando. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. La pluma no cayó. De hecho, no dejó de moverse. Comenzó a elevarse lentamente, más alto que nunca antes. Adrián sintió cómo su concentración se tensaba. La energía dentro de su cuerpo aumentó de repente, más fuerte, más inestable. La pluma giró en el aire, una vez, dos veces, y entonces una pequeña chispa azul apareció alrededor de ella. Adrián abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? La chispa creció ligeramente, la pluma comenzó a vibrar con fuerza, y de repente, salió disparada contra la pared. ¡Toc! Cayó al suelo con un sonido seco. Adrián se quedó inmóvil durante unos segundos. La energía desapareció de inmediato. El silencio llenó la habitación. Eso no fue normal. Se levantó lentamente y recogió la pluma. No estaba dañada, pero lo que había ocurrido no era algo común. La magia accidental de los niños normalmente era caótica, pero no tan intensa. Adrián frunció el ceño. Mi control aún es inestable. Se sentó nuevamente, pero esta vez su expresión era más seria.
Porque había comprendido algo importante, su magia no solo era fuerte, también podía volverse peligrosa si no la controlaba correctamente, y si eso ocurría frente a otras personas, las consecuencias podrían ser graves. Adrián apretó la pluma en su mano. Necesito entrenar más, pero no aquí, no dentro de la casa. Necesitaba un lugar donde pudiera usar su magia sin restricciones, un lugar seguro, un lugar aislado, y solo había uno que cumplía con esas condiciones, el bosque. Al día siguiente, Adrián se despertó más temprano de lo habitual, el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, se vistió rápidamente y salió de su habitación con cuidado de no hacer ruido. La casa estaba en silencio, su madre aún dormía, su padre no había regresado de su investigación nocturna. Adrián salió al exterior, el aire de la mañana era fresco y húmedo. Sin perder tiempo, comenzó a caminar hacia el bosque. Pero esta vez, no se dirigió al claro habitual, no quería ir más profundo, más allá de donde había estado antes, sabía que era arriesgado. Pero también sabía que necesitaba hacerlo, cada paso lo llevaba más adentro del bosque, los árboles se volvían más altos, la luz más tenue, el ambiente más denso, y entonces, lo sintió, esa misma presencia que había notado la noche anterior, una energía antigua, observando en silencio. Adrián se detuvo, no estaba solo. Aunque no veía a nadie, sabía que algo lo estaba mirando. Ya estoy aquí, dijo en voz baja. El viento se movió entre los árboles. Durante unos segundos, nada ocurrió, pero luego, un sonido suave apareció detrás de él. Adrián giró lentamente, y lo vio. El pequeño ciervo plateado estaba allí, de pie. Entre las sombras, sus ojos brillaban con calma. Adrián no sonrió esta vez, no habló, simplemente lo observó, porque entendía que ese encuentro no era casualidad. El animal dio un paso adelante, luego otro. Y comenzó a caminar, alejándose lentamente hacia el interior del bosque. Adrián dudó solo un segundo, y luego lo siguió, porque en ese momento comprendió algo fundamental. El bosque no solo lo estaba observando, lo estaba guiando, y eso significaba que lo que encontraría más adelante podría cambiar todo lo que creía saber sobre su nueva vida. Parte 2. Adrián avanzó sin detenerse, siguiendo cada movimiento del pequeño ciervo plateado. El bosque se volvía más denso a cada paso, las ramas eran más gruesas, las raíces más retorcidas. Y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas altas de los árboles. Aquel no era el mismo lugar donde había entrenado antes, era más antiguo, más silencioso, más vivo. El sonido de sus pasos se volvió casi inexistente, como si el propio bosque absorbiera cualquier ruido. El ciervo continuaba caminando sin mirar atrás, pero Adrián tenía la extraña sensación de que sabía perfectamente que lo seguía. ¿A dónde me llevas?, murmuró en voz baja. No hubo respuesta, pero el animal redujo ligeramente la velocidad, como si le permitiera alcanzarlo. Después de varios minutos, el terreno comenzó a cambiar. El suelo dejó de ser firme y cubierto de hojas secas, volviéndose más suave, casi esponjoso. Un leve resplandor comenzó a aparecer en el aire. No era una luz directa, sino pequeños puntos brillantes que flotaban lentamente alrededor de los árboles. Adrián frunció el ceño. Ese fenómeno no era normal, incluso para un bosque mágico. Ese lugar tenía algo diferente, algo especial. El ciervo finalmente se detuvo. Adrián también lo hizo frente a él, y entonces lo vio, un claro, pero no como el anterior. Este era completamente distinto. El suelo estaba cubierto por una especie de hierba plateada que emitía un brillo suave. Había piedras antiguas formando un círculo irregular alrededor del lugar. Cada una de ellas estaba cubierta de símbolos grabados, desgastados por el tiempo pero aún visibles. En el centro del claro había una roca más grande, plana, como un altar antiguo. Adrián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es este lugar? El ciervo caminó lentamente hacia el centro del círculo y se detuvo junto a la roca. Luego giró la cabeza y lo miró directamente. Adrián dudó un instante, pero la curiosidad fue más fuerte. Avanzó con cuidado hacia el interior del círculo. En el momento en que cruzó entre las piedras, todo
Cambió, la sensación fue inmediata, la energía dentro de su cuerpo reaccionó con fuerza, más intensa que nunca antes, el aire parecía vibrar a su alrededor. Adrián abrió los ojos con sorpresa. Esto. El ciervo dio un pequeño paso atrás, dejándole espacio. La invitación era clara. Adrián se acercó a la roca central, lentamente, colocó una mano sobre la superficie. En ese instante, una descarga de energía recorrió su cuerpo. No era dolorosa, pero era poderosa. Una oleada de imágenes apareció en su mente, fragmentos rápidos y desordenados, el bosque en diferentes épocas, las mismas piedras, pero nuevas, brillantes, sin desgaste, criaturas mágicas caminando libremente por el lugar. Magias antiguas fluyendo como corrientes invisibles, voces que no podía entender, pero que parecían susurrar desde otro tiempo. Adrián retiró la mano bruscamente, respirando con fuerza. ¿Qué fue eso? El claro volvió a la normalidad, el resplandor suave seguía allí, pero la intensidad había disminuido. Adrián miró sus manos, temblaban ligeramente. Era la primera vez que experimentaba algo así. No era magia común, era algo más profundo, más antiguo. Detrás de él, una voz habló. ¿Has sentido el eco? Adrián giró rápidamente. El centauro estaba allí, de pie entre las piedras. Su presencia era imponente, pero no amenazante. ¿Este lugar? Preguntó Adrián aún recuperando el aliento. El centauro caminó lentamente hacia el centro del círculo. Es un punto antiguo de convergencia mágica. Convergencia, repitió Adrián, un lugar donde la magia del mundo fluye con mayor intensidad, explicó el centauro mientras tocaba una de las piedras. Estos lugares existían mucho antes de que los magos construyeran sus escuelas. Adrián miró nuevamente el círculo. Entonces, esto es como una fuente de magia. El centauro negó suavemente. No exactamente, es más bien un recuerdo. La palabra quedó suspendida en el aire. La magia deja huellas, continuó. Y algunos lugares las conservan durante siglos. Adrián pensó en las imágenes que había visto. Entonces, lo que vi, eran ecos del pasado, respondió el centauro. El silencio volvió por un momento. Adrián miró la roca central. ¿Por qué me trajeron aquí? El centauro observó al pequeño ciervo, que permanecía tranquilo cerca de la piedra. Porque este lugar reaccionó a ti. Adrián frunció el ceño. ¿A mí? El centauro asintió. No todos pueden sentir este tipo de magia, y aún menos pueden activarla. Adrián sintió nuevamente esa sensación en su pecho. ¿Eso tiene que ver con mi alma? El centauro lo miró directamente. Sí, hubo un momento de silencio profundo. El viento dejó de soplar, los pequeños puntos de luz flotaban lentamente alrededor. Tu existencia ha creado una anomalía, dijo finalmente el centauro, y este lugar la reconoce. Adrián apretó ligeramente los puños. ¿Eso es malo? El centauro no respondió de inmediato, miró el cielo a través de las ramas. Las anomalías no son ni buenas ni malas por sí mismas, dijo, pero cambian el equilibrio. Adrián bajó la mirada, y cuando el equilibrio cambia, el centauro terminó la frase. Algo más también cambia. El significado era claro. Adrián respiró profundamente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? El centauro caminó lentamente hasta quedar frente a él. Aprender a controlar lo que eres. Antes de que alguien más lo descubra, el tono de su voz era serio ahora, porque no todos verán esto como algo positivo. Adrián levantó la mirada. ¿Te refieres a magos oscuros? El centauro no respondió directamente. Pero su silencio fue suficiente. El mensaje era claro. Adrián miró nuevamente el círculo de piedras. Ese lugar no era solo un descubrimiento, era una responsabilidad, y también una oportunidad. ¿Puedo volver aquí?, preguntó. El centauro lo observó durante unos segundos, luego asintió. Mientras el bosque lo permita, el pequeño ciervo dio un paso hacia Adrián como confirmando esas palabras. Adrián sintió una leve sonrisa formarse en su rostro. Entonces, entrenaré aquí. El centauro no dijo nada. Pero en sus ojos había algo parecido a aprobación, y en ese momento, Adrián comprendió algo importante. Ese lugar no era solo un punto de magia antigua, era el comienzo de algo más grande, el lugar donde su verdadero entrenamiento
estaba a punto de comenzar. Parte 3. El silencio en el claro antiguo no era incómodo, era profundo, denso, como si cada piedra, cada hilo de luz flotante y cada hoja suspendida en el aire observara en silencio a Adrián. El niño permanecía frente a la roca central, con la respiración aún ligeramente agitada por la oleada de energía que había sentido momentos antes. El pequeño ciervo plateado se había acomodado a un lado del círculo, sentado con calma, como si aquel lugar fuera su hogar natural. El centauro, por su parte, se mantenía erguido cerca de una de las piedras antiguas, su mirada fija en Adrián. Este lugar, murmuró Adrián, reacciona a mí. El centauro asintió lentamente, no solo a ti, sino a lo que llevas dentro. Adrián apretó ligeramente los dientes. Mi alma. El centauro no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente confirmación. Adrián bajó la mirada hacia la roca, la superficie parecía tranquila ahora, como si nada hubiera ocurrido, pero él sabía que no era así, podía sentirlo, la energía seguía allí, latente, esperando. Si puedo usar este lugar, pensó en voz baja, entonces puedo mejorar mucho más rápido. Levantó la mirada con determinación. Quiero intentarlo otra vez. El centauro no se opuso, solo dio un paso hacia atrás, dejándole espacio. Hazlo. Adrián respiró profundamente, cerró los ojos, y colocó nuevamente su mano sobre la roca. Esta vez estaba preparado, o al menos eso creía. La energía regresó, pero no de forma violenta como antes, era más controlada, como si el lugar estuviera respondiendo a su intención. En su mente aparecieron imágenes otra vez, pero ahora eran más claras. Podía ver figuras humanas antiguas alrededor del mismo círculo de piedras, magia siendo canalizada sin varitas, luz fluyendo entre las manos de aquellos magos, conexión directa con el entorno. Adrián abrió los ojos lentamente, la energía seguía fluyendo a través de su brazo, no dolía, pero era intensa, muy intensa. Concéntrate, dijo el centauro con voz firme, no luches contra la magia, guíala. Adrián apretó los dientes, intentó hacer exactamente eso. En lugar de forzar la energía, permitió que fluyera. La sensación cambió inmediatamente, dejó de ser caótica, y comenzó a volverse estable. Adrián levantó su otra mano lentamente. Una pequeña chispa apareció en el aire frente a él. No era como las veces anteriores, esta vez no fue un accidente. La chispa se mantuvo, suspendida, fluyendo suavemente. El pequeño ciervo levantó la cabeza, observando con atención. El centauro entrecerró los ojos. Interesante. Adrián mantuvo la concentración. La chispa creció ligeramente, convirtiéndose en una pequeña esfera de luz tenue. Lo estoy haciendo, susurró, pero en ese momento, algo cambió. La energía aumentó de repente, sin control. La esfera de luz comenzó a vibrar. No, murmuró Adrián, no pierdas el control, dijo el centauro con firmeza. Pero era demasiado tarde. La energía se desbordó, la esfera explotó en un destello brillante, una onda de choque recorrió el claro. Las luces flotantes se dispersaron, las hojas de los árboles se agitaron. Violentamente, Adrián fue empujado hacia atrás, cayendo al suelo con fuerza. El silencio volvió de golpe, el corazón de Adrián latía con fuerza, respiraba rápidamente. Eso fue diferente, se incorporó lentamente. El centauro lo observaba con seriedad. Tu problema no es la falta de poder, dijo, es el exceso. Adrián frunció el ceño. Exceso, tu magia responde demasiado rápido, continuó el centauro, y sin control suficiente. Se vuelve inestable. Adrián apretó los puños. Entonces, ¿cómo lo controlo? El centauro caminó lentamente alrededor del círculo. Primero, debes entender algo, la magia no es solo energía, es voluntad. Se detuvo frente a él. Si tu mente está en conflicto, tu magia también lo estará. Adrián guardó silencio. Esas palabras tenían sentido. Había estado forzando el proceso, intentando avanzar demasiado rápido. Entonces, tengo que calmarme, dijo. Además de eso, respondió el centauro, debes aceptar lo que eres. Adrián levantó la mirada. Aceptar, no puedes tratar tu poder como algo externo. Continuó, es parte de ti. Si lo rechazas,
perderás el control. El viento sopló suavemente entre los árboles. Adrián cerró los ojos por un momento, pensó en todo lo que había ocurrido desde su renacimiento, la muerte. Su nueva vida, el conocimiento del futuro, su diferencia con los demás. Soy diferente, murmuró. Sí, respondió el centauro, y eso no cambiará. Hubo un silencio breve, pero diferente no significa débil. Adrián abrió los ojos lentamente, una nueva determinación apareció en su mirada. Entonces lo dominaré. El centauro lo observó durante unos segundos, luego asintió. Eso espero, porque lo necesitarás. Adrián frunció el ceño. ¿Para qué? El centauro levantó la mirada hacia el cielo nocturno. Porque la sombra ya se está moviendo. El aire pareció volverse más frío. Aún está lejos, continuó, pero su influencia crece. Adrián sabía a qué se refería, no necesitaba decir el nombre, pero aún así, lo pensó. Voldemort, el origen de la guerra que cambiaría todo. Cuando ese momento llegue, dijo el centauro, los que no estén preparados, caerán. El pequeño ciervo se acercó a Adrián nuevamente, se detuvo a su lado, tranquilo, como si ofreciera apoyo. Adrián apoyó su mano suavemente sobre su cabeza. Entonces no caeré, dijo con firmeza. El centauro lo observó en silencio. Veremos si las estrellas están de acuerdo. El viento sopló una vez más, el claro volvió a su calma natural, pero algo había cambiado. Adrián ya no era solo un niño entrenando en secreto, ahora tenía un lugar, un propósito, y un camino claro frente a él. Miró el círculo de piedras, una leve sonrisa apareció en su rostro. Este es solo el comienzo, y por primera vez desde que había renacido, no solo estaba preparándose para el futuro, estaba empezando a cambiarlo.